Hola, hola niñas y niños del quinto grado. Nuevamente estamos con ustedes y seguimos desarrollando nuestra experiencia de aprendizaje número 2. Cuidamos el agua en familia y comunidad. Ya sabes el reto que tienes que enfrentar con estas dos preguntas finales y la elaboración del afiche sobre los compromisos del uso del agua de manera responsable al final de esta experiencia. Solamente nos faltan 3 actividades y culminamos. Actividad número 4 corresponde al área de comunicación. Ya estamos en la cuarta actividad. Nos faltaría la quinta y la sexta para culminar con esta experiencia de aprendizaje. Y por supuesto, ya sabes que termina con la elaboración de tu afiche sobre el uso responsable del agua. Entonces, el día de hoy desarrollamos la actividad número 4 en el área de comunicación y el título es ¿Usamos responsablemente el agua? Es una pregunta muy importante y el desarrollo de esta actividad me permitirá lograr la siguiente meta: proponer acciones para el uso responsable del agua a partir de la identificación de la huella hídrica. Identificación de la huella hídrica y las acciones que marcan justamente el uso responsable del agua. Aprendo en casa, carpeta de recuperación. Vamos a analizar para iniciar esta actividad número 4 el siguiente texto o la siguiente situación, luego vamos a responder. Carlos, un estudiante de quinto grado, vio en la televisión que todas las actividades que realizamos, asearnos, alimentarnos, trasladarnos, etc., incluso la fabricación de lo que consumimos, alimentos, ropa, juguetes, etc., gastan una cantidad de agua a la que se llama huella hídrica. También supo que la huella hídrica de cada persona debe ser hasta 100 litros diarios de agua. Él calculó que su familia debería gastar al mes 12 metros cúbicos de agua. En su recibo observa que consumieron 37 metros cúbicos de agua. Carlos propone ahorrar agua en el aseo personal y limpieza del hogar, consumir verduras, legumbres y productos de la localidad. Su traslado consume menos agua, consumir menos alimentos procesados, su producción consume más agua, juntar el agua del lavado de frutas y verduras y utilizarlas para regar el jardín, etc. Entonces esta es una situación que está experimentando Carlos con lo que ha visto a través de la televisión. Entonces ya tiene, y tú también tienes una idea de lo que es la huella hídrica, que tiene que ver con el consumo del agua que hacemos nosotros de manera personal y también dentro de nuestra misma familia. Para ello vamos a responder según lo que hemos analizado en el texto. Reflexiono y respondo. ¿Estás de acuerdo con calcular la huella hídrica de cada persona? ¿Estás de acuerdo con calcular la huella hídrica de cada persona? ¿Por qué? ¿Qué opinas sobre la propuesta de Carlos? En el texto tienes que identificar que la propuesta de Carlos es buscar el ahorro del agua que utilizan dentro de la familia. ¿Estás tú de acuerdo o qué opinas con esa propuesta? ¿Cuánto es el consumo mensual de agua en tu familia y cuánto pagan? También tienes que pensar en el consumo de agua que se hace dentro de tu grupo familiar, el consumo mensual y cuánto pagan por ello. De repente te vas a encontrar con algunas sorpresas y sobre lo cual tienes que analizar para proponer acciones de mejora. Bien, entonces vamos a responder guiándonos por el siguiente cuadro. Ahora responde las preguntas para hallar tu huella hídrica y la de tu familia. Aquí están en el centro unas huellas que damos al pisar, al caminar, y con esto hacemos referencia también
a lo que significa la huella hídrica, o sea, cómo vamos utilizando el agua día a día en las diferentes actividades. Vamos a responder entonces a las preguntas. ¿Cuántas veces te bañas al día? ¿Cuántas veces te bañas tú en casa al día? Si es que te bañas al levantarte o de repente tienes otro horario para ello. Y ahora, ¿usas ducha o tina? ¿Usas la ducha que comúnmente tenemos en casa o de repente tienes tina y también haces uso de ella? ¿En cuántos minutos te bañas? Tienes que ver también el tiempo que empleas para bañarte. ¿El agua corre mientras te enjabonas? Esa es una pregunta importante. Si dejas correr el agua mientras te estás enjabonando el cuerpo. ¿Dejas correr el agua mientras te cepillas los dientes? En otra de las actividades importantes de nuestro aseo personal, tienes que pensar en ello. Si dejas correr esa agua mientras tú te estás cepillando los dientes. ¿Qué bebes habitualmente en el día? ¿Qué bebes, o sea, dentro de tus alimentos que contienen agua? ¿Cuál de estos? ¿Avena, café, jugo, leche, yogur, té, infusión, gaseosas, etcétera? ¿Qué es lo que bebes habitualmente en el día? ¿Con qué te transportas a otros lugares fuera de tu casa? ¿En bus, en auto, en tren, en patineta, en bicicleta, etcétera? Estos son medios que utilizamos para transportarnos fuera de nuestra casa. Respondes también cuál de ellos utilizas. ¿Qué comes habitualmente en el día? ¿Qué comes habitualmente en el día? Puede ser pollo, cerdo, hamburguesas, bistec, pescado, ensalada, frutas, arroz, frijoles, papa, huevo, queso, pan, etc. Una variedad de alimentos que existen y que nosotros incluimos dentro de nuestra dieta. Y esto vas a responder entonces, ¿qué comes habitualmente en el día? Y finalmente, al lavarte las manos, ¿el agua corre mientras te enjabonas? Esto ya tiene que ver con el lavado de manos. Si dejas correr el agua mientras te estás jabonando las manos, los 20 segundos recomendables que sabemos ya nosotros. ¿Cuántas veces al día usas el inodoro? También importante pregunta, ¿cuántas veces al día usas el inodoro y en consecuencia el uso del agua también? Estas son preguntas para que tú medites y respondas en tu cuaderno o en hojas de reuso, y te vas a dar cuenta que todas estas acciones constituyen lo que denominamos la huella hídrica. También hay que recordar que las preguntas del recuadro las tienes que hacer a cada integrante de tu familia. Todas estas preguntas las tienes que hacer a los integrantes de tu familia. Entonces el análisis es personal contigo y también con cada uno de los miembros de tu familia. Ahora sí, continuamos. Vas a averiguar, para hallar la huella hídrica de toda mi familia, averiguo y respondo además las siguientes preguntas. Entonces, para hallar esa huella hídrica de toda tu familia, ya te dijimos, en las preguntas anteriores las respondes tú y tiene que responder cada miembro de tu familia. Entonces tienes que averiguar y responder. Además, estas preguntas. ¿Tenemos jardín o macetas? ¿Qué tenemos en casa? ¿Tenemos un jardincito en el frontis de la casa, en la parte de afuera, o de repente un jardín interior? O también acostumbra alguien de la familia a sembrar en macetas. ¿Regamos con baldes o mangueras? ¿Cómo regamos esas plantitas, ya sean del jardín exterior o interior o de las macetas? ¿Usamos baldes? ¿Usamos manguera? ¿Cuántas veces a la semana regamos? Todas estas preguntas son importantes y tienes que anotar las respuestas. ¿Cuántas veces se lava la ropa a la semana? Dentro de casa, a partir del trabajo que realiza la mamá o el papá también, conforme se organicen,
tienen fechas específicas para el lavado de la ropa. Entonces, ¿cuántas veces se lava la ropa a la semana? ¿Cuántos baldes de agua se usan para enjuagar la ropa que se lava semanalmente? ¿Usamos lavadora? ¿Cuántas veces a la semana? Hay familias que hacen uso de artefactos para el hogar y dentro de ellos está la lavadora. Entonces, si la tienes, ¿cuántas veces a la semana la usan en casa? Bien, entonces ahora observo en el recibo de agua la cantidad de metros cúbicos que consumimos en el mes, multiplico por 1000 y obtengo el consumo en litros de agua. Aquí hay una propuesta entonces. Tienes que tomar el recibo del agua que llega a nuestra casa mensualmente y observar ahí la cantidad de metros cúbicos. Ahí ves en este paréntesis la M y un 3 como índice significa metros cúbicos, ya lo voy a explicar, que consumimos en el mes. Esa cantidad que aparece en el recibo, la cantidad de metros cúbicos consumidos, vas a multiplicar por 1000 y con ello obtienes el consumo en litros de agua. Entonces aquí en el cuadro hay una conversión que hacer. Tomas el recibo del agua, anotas la cantidad de metros cúbicos, lo multiplicas por 1000 y obtienes la cantidad total de litros que se consume mensualmente. Entonces, en el recibo del agua no viene marcado la cantidad de litros. No viene la familia tal consume tantos litros, sino ellos calculan por metros cúbicos. Ya en casa haces esa conversión. También te explicamos acá que luego divides los litros de agua entre el número de personas que viven en casa. Y esa es la cantidad de agua que consumimos cada uno de nosotros al mes. Claro, es un aproximado porque todos no hacemos uso del agua de manera equitativa. Hay quienes más usamos el agua y hay quienes usamos menos el agua. Entonces aquí voy a incluir una explicación breve acerca de lo que son estas equivalencias entre metros cúbicos y litros. Aquí observamos una botella. Esta botella es de 1 litro, contiene 1 litro, vamos a suponer, de agua. Tiene 1 litro de agua, pero esa cantidad, ese litro de agua, cabe en 1 decímetro cúbico. O sea, es igual a decir 1 litro o 1 decímetro cúbico. Es igual a decir 1 litro a decir 1 decímetro cúbico. En ambos hay la misma cantidad. ¿Y qué es 1 decímetro cúbico? Es un cubo cuyos lados, cuyas aristas, en este caso porque es un cuerpo geométrico, cuyas aristas, cada una de estas líneas, miden 1 decímetro. Todas. 4, 8, 12 aristas. Las 12 aristas miden 1 decímetro y al juntarlas en esta forma, entonces nos ofrece ya un cubo. Todo el agua de esta botella, si la introducimos en este espacio, cabe exactamente. Entonces por eso es el signo igual, ¿ya? Y vamos a hacer la comparación también de manera más grande con el cubo, que es para nosotros el metro cúbico. Aquí está un cubo, se llama metro cúbico porque tiene 1 metro de altura, 1 metro de base y 1 metro de profundidad. ¿Cuántas medidas? Estamos tomando 3 medidas como referencia: altura, la base y la profundidad. Por eso se llaman unidades cúbicas. Por eso está aquí el decímetro cúbico, porque tomamos 1 decímetro de altura, 1 decímetro de base y 1 decímetro de profundidad. Ya no tomamos en cuenta las demás porque son las mismas. Ya si fuera un cuadrado, si tomáramos una figura geométrica cuadrada, entonces tomaríamos solamente la altura y la base y serían unidades cuadradas. Pero como tomamos 3, altura, base y profundidad, entonces se convierten en unidades cúbicas.
decímetros cúbicos. Este, por consiguiente, también es un metro cúbico. Altura, base y profundidad. De este metro cúbico, si extrajéramos un pequeño cubito como el que estoy señalando aquí en la esquina, este es un decímetro cúbico. Un decímetro cúbico. Lo que vemos aquí como un cubito de hielo sería un decímetro cúbico. Claro que no es del tamaño de un cubito de hielo que comúnmente tenemos en casa, ¿no? Tiene que ser más grande, que mida, como en el caso de acá, un decímetro por lado, por arista. Entonces, con esta explicación ya tenemos lo que es la equivalencia entre metros cúbicos y litros. Bien, luego, ¿qué vas a hacer? Explicar por qué consumimos esa cantidad de agua. ¿Por qué consumimos? Porque hay diferentes actividades que se realizan en casa y en las cuales utilizamos el agua. Y escribes una propuesta de acciones para mantener o reducir la huella hídrica. Mantener o reducir la cantidad de metros cúbicos que llegaron en tu recibo. Si es razonable para el uso que ustedes realizan en casa, pues hay que tratar de mantenerlo como un compromiso, una propuesta de acción. Pero si es mucho, si nos estamos dando cuenta de que estamos exagerando en el uso del agua, entonces nuestra propuesta va a ser de reducir la huella hídrica. Por eso dice acciones para mantener o reducir la huella hídrica. ¿Qué más vas a hacer? Conversar con la familia sobre la propuesta. Acoges también y anotas las opiniones y sugerencias de los demás familiares y colocas en un lugar visible los acuerdos para el uso del agua. Todo este trabajo lo tienes que realizar en familia y, por supuesto, teniendo en cuenta lo que es la huella hídrica, todas las acciones que realizas y que tienen que ver con el consumo de agua y el registro que trae el recibo de agua en cuanto a la cantidad de metros cúbicos que consumen en casa y que tú ya lo vas a convertir a litros y luego dividirlo entre la cantidad de personas que viven en casa, y ese resultado nos va a dar a una cantidad de litros por cada persona, y esa será también la huella hídrica de cada uno de ustedes en casa. Bien, entonces vamos a reflexionar en esta parte acerca de lo que estamos aprendiendo. Reconocí las acciones que conforman mi huella hídrica, las acciones, las actividades que yo realizo y que vienen a conformar mi huella hídrica, las reconocí. Expliqué cómo se consume el agua potable en mi familia, en qué actividades consumimos el agua potable en mi familia, al asearnos, al preparar los alimentos, al lavar la ropa, al regar los jardines, etc. Todas estas acciones, si son parte del accionar diario de tu familia, de ese modo tienes que explicarlo. Propuse acciones en familia para mantener o reducir la huella hídrica. ¿Has visto tu recibo de agua? ¿Es razonable? ¿Es lo que consumen realmente ustedes o está un poco exagerada la cantidad? Entonces, si es lo normal, ustedes tienen que proponer acciones para mantener esa huella hídrica. Pero si vemos que están gastando mucha agua, entonces las acciones tendrán que ver con reducir la huella hídrica. Ahí las actividades, las acciones tendrán que ser un poquito más drásticas para que haya un mejor control de cada uno de ustedes. Es importante entonces recordar lo siguiente. Organiza en tu portafolio la propuesta de acciones para mantener o reducir el consumo de agua en la familia. Debe guardarlo porque es importante, ya que te servirá para elaborar el afiche al final de nuestra experiencia de aprendizaje. De este modo estamos llegando a terminar nuestra actividad número 4 de la experiencia de aprendizaje número 2. Nos quedan 2 actividades, la quinta y la sexta, y terminamos la experiencia de aprendizaje 2. Hoy trabajamos en el área de comunicación. Usamos responsablemente el agua.
te sigo acompañando en la resolución y el desarrollo de tu carpeta de recuperación. Como siempre te deseo lo mejor. Estás en el canal de YouTube ccarlos.prof. También te puedo pedir que te suscribas a este canal, le des un like para seguir proponiendo acciones y tú puedas seguir aprendiendo. Estuvo contigo el profesor José Carlos, quien como siempre se despide. Hasta la próxima.